materia y vamos a hablar bajo el título Matando el orgullo. Matando el orgullo. Y el primer texto que quiero leer, acompáñame ahí al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3, dice de la siguiente manera: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios bendiga su santa palabra. Entonces, entrando en este tema, matando el orgullo, vamos a decir que el orgullo es un pecado muy reluciente, en el sentido que no es fácil de ocultar o de disuadir, salta ante la vista de la mirada más descuidada. Es un pecado tan común que algunos de sus portadores no pueden aceptar cuando se les señala de orgullosos. Otros, de manera más atrevida, se atreven a alardear diciendo: ay, hermano, yo soy muy humilde, hermano. Qué declaración tan pecaminosa y tan soberbia, que solo puede salir de la boca de un corazón orgulloso. No es viable, hermanos, presumirnos ni presentarnos como humildes. El punto central del pecado de orgullo no es más que la exaltación a un ídolo que pide toda la atención, toda la admiración, reclama cuidado, reclama reconocimiento, reclama aprobación, es autosuficiente. Y ese ídolo al que me estoy refiriendo soy yo mismo. Por eso repito, el punto central del orgullo es un ídolo que está buscando admiración, adoración, exaltación, reconocimiento. El famoso teólogo de Ginebra, Juan Calvino, en su libro La institución de la religión cristiana, afirmó que el corazón del hombre es una continua fábrica de hilos. Cuando pasamos de cualquier otra religión al cristianismo bíblico, literalmente destruimos y abandonamos los ídolos de yeso, de madera, de bronce, de barro, pero los reemplazamos por otros. Y lamentablemente, en muchos casos, ese ídolo soy yo mismo, como acabo de decir, al cual el orgullo me lleva a complacer, a otorgarle todo lo que pide. El tema del verdadero evangelio es este, con respecto al pecado, es la destrucción y la mortificación del pecado. Como dice Pablo en Colosenses, permítame, Colosenses capítulo 3, versículos del 5 en adelante, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y mire esta parte B, que es que idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hermanos, la idolatría no es cosa liviana, la idolatría no es cosa pasajera. La idolatría es considerada un alto enemigo del carácter de Dios, de su divinidad, de su propósito, de sus enseñanzas. La idolatría contradice frontalmente toda la enseñanza de Dios, un Dios que es único en su esencia, en su ser, un Dios el cual es digno de toda alabanza, de toda adoración, único, digno
de esa adoración. Vamos a definir qué es el orgullo. Posible o probablemente no tengamos una definición clara de él. El orgullo es el exceso de estimación hacia uno mismo y a sus propios méritos, lo que conlleva a sentir y creer que es superior a los demás. Se considera que es merecedor de todo. ¿Quién realmente es el merecedor de todo? Dios únicamente, el Cristo de la gloria. Un hombre religioso y orgulloso tiene un fuerte choque con Dios, tiene un fuerte choque con doctrinas como la depravación total o la depravación humana, ya que esto ataca su orgullo de presunción, de que, ay, soy tan buena persona, ay, yo no haría lo que hizo tal persona, o ante esa situación yo no reaccionaría como reaccionó tal persona. Tiene problemas con la enseñanza de salvos por gracia y sin aportar obras, ya que el orgullo le hace pensar que él se gana la salvación por su propio mérito y que él paga con sus supuestas acciones el precio de la salvación. Cuando Efesios dice, por gracia sois salvos, y no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga yo aporté esto, yo hice esto. Ninguna obra humana tiene el valor significativo ni poderoso de salvar al hombre. Solamente la obra de Cristo es la que nos salvó, nos justificó, nos redimió. Solamente un Cordero Santo. Por más acciones, por más obras que un hombre presente, esas obras no son más que trapos de inmundicia. El hombre orgulloso tiene problemas con la gracia irresistible. Se atribuye que él es el que busca a Dios por su propia cuenta, cuando la palabra dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me dio no lo trajere. El orgulloso tiene problemas a ser enseñado por hermanos más humildes ante lo que él cree que es superior a ellos. Agustín de Hipona dijo en cierta ocasión, y me perdonan que encontré esta frase en el muro de un amigo, dice, yo no era humilde y por eso no podía entender a un Cristo humilde ni captar lo que Él nos enseña con su debilidad. El orgullo no permite ver la obra de Cristo. El orgullo no permite ver la humildad de Cristo, la debilidad con la que se entregó. El orgullo de los pueblos de la antigüedad en la época de Jesús no les dejó ver que el Salvador entraría en un pollino. Ellos en su orgullo pretendían ver a un rey con una carrera armamentística fuertemente armado, entrando quizás en el más esbelto de los caballos. El orgulloso es profeso activo del sectarismo. Él mira sin compasión a personas de otras religiones presumiendo estar en lo correcto. Esto es un espíritu de fariseo. El orgullo es impaciente con los nuevos creyentes. El cristianismo y el orgullo se oponen entre sí. Como no es posible decir que se es cristiano y comunista o socialista, o que se es cristiano y pecador impenitente, o que es cristiano y ladrón, así de imposible es ser cristiano y un verdadero cristiano y ser orgulloso. Esto afrenta el carácter de Cristo, quien siendo Dios se humilló y fue obediente y humilde hasta la muerte y muerte de cruz, despojándose a sí mismo. Vaya conmigo al libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 8 y 9, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló,
a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo siendo Dios se humilló. Yo siendo un miserable pecador, pretendo ser el más esbelto de todos los humanos. Qué maldito que es el orgullo, hermano. Que Dios despojándose, Dios dando ejemplo, Dios humillándose en una cruz, y mi orgullo no me permite ni siquiera desatar la correa de mi hermano, del calzado de mi hermano, no me permite ofrecérmele en servicio, no me permite entregarme en servicio a la iglesia. Qué maldito que es el orgullo, hermanos. Sin duda alguna, el orgullo divide y aísla, crea grupos, separa el entorno. Si es en la iglesia, el hermano que es orgulloso, nadie quiere juntarse con él, nadie quiere reunirse con él, nadie quiere socializar con él, por el principio de que estamos pensando en ser rechazados por alguien tan soberbio, que mira con desprecio, despectivamente, que va del saludo, que va de el interactuar con sus hermanos. Dios tenga compasión de esta gente que no quiere trabajar sobre su orgullo, causando tanto problema y división. El que es orgulloso en la familia, los demás miembros de la familia no quieren tener comunión ni coinonía con él, ni le quieren visitar, lo evaden y lo aíslan, precisamente por esa presunción. Igual pasa en las empresas y en los trabajos. He visto graves problemas con jefes, con compañeros, con personas que se presumen o alardean o no quieren trabajar en su orgullo creyéndose superior a otros. De hecho, no estoy avalando, pero a la persona orgullosa, algunos se atreven hasta hacerle maldades, a sabotear sus labores, su trabajo. No es necesario, mi hermano, no debemos tomar venganza por cuenta propia. No soy yo el juez de mi hermano en estas condiciones. La Biblia lo juzga, la palabra de Dios lo juzga, Dios lo juzga, y Dios a su debido tiempo lo pondrá en su lugar. Algunos de los consejos que podemos captar de la palabra de Dios, vamos a Proverbios, capítulo 29, versículo 23, la parte A, dice así: la soberbia del hombre le abate. Este mismo texto en la versión, en la Biblia de las Américas, dice: el orgullo del hombre lo humillará. Y en la nueva versión internacional dice: el altivo será humillado. Si lo dice la palabra de Dios, tenga la plena certeza que es un decreto. No se puede vivir con el orgullo. El orgullo resiste o pelea contra la santidad y la humildad que Dios quiere que haya en su pueblo. El orgulloso será abatido. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 17, da un consejo muy particular. Dice: a los ricos de este mundo manda que no sean altivos. Recuerde que la palabra altivo es un sinónimo de orgullo, de soberbia, de enaltecido. Dile que no sean altivos ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Préstele mucha atención a esta palabra incertidumbre. Dice la incertidumbre de las riquezas. Pablo le está diciendo a Timoteo que allí a la iglesia le aconseje a los ricos que no sean altivos, que no sean orgullosos y que no pongan su esperanza en las riquezas, porque son inciertas. Hoy las tenemos, mañana pueden desvanecerse, desaparecerse, acabarse, extinguirse. Entonces, la confianza plena debe ser en el Dios vivo, como termina el versículo, sino en el Dios vivo. En Santiago capítulo 4, versículo 6 dice:
pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios que Él resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Sin duda alguna, este versículo confirma de manera contundente lo que acabamos de decir. El orgullo no es más que un ataque a la santidad de Dios, no es más que un ataque a la humildad de Cristo, es un ataque a la integridad de la iglesia, es una contradicción a la palabra santa del Dios Altísimo. Permítame, mi hermano, concluir esta corta enseñanza. Acompáñeme al Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 12. Lo leo, no sin ir a terminar, sin dar una justa aplicación. Mateo 23, 12 lo tiene. Dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Porque el que se enaltece será humillado. Vuelve y repite el mismo punto central, la misma idea que vimos en Santiago. Y el que se humilla será enaltecido. Mi hermano, siempre será 1000 veces mejor obedecer la palabra de Dios y humillarnos, despojarnos. Recuerde la enseñanza del Señor Jesucristo. Si alguien te obliga a llevar la milla 1 kilómetro, a llevar la carga por 1 milla, P2. Esto hace referencia a los soldados romanos cuando en sus desplazamientos se encontraban con los ciudadanos y los obligaban a llevar su equipaje por 1 milla, y Cristo les está diciendo: llévesela 2. Si alguien te pega en la mejilla derecha, ponle también la izquierda. Si alguien te quiere quitar la túnica, dale también el manto. Humillémonos, y esto tendrá recompensa. Ahora yo no debo hacerlo con el objetivo de esperar una recompensa. Yo debo hacerlo por amor y obediencia al Cristo de la gloria, a su palabra, a sus mandamientos, y siguiendo sus pisadas, siguiendo su ejemplo, quien se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. El orgulloso siempre está reclamando atención y protagonismo para satisfacer sus ínfulas. El orgulloso se hiere con mucha facilidad, quiere ser visto, saludado, aplaudido, reconocido. Se incomoda cuando le exigen el cumplimiento normal de las normas. Cuando le exigen el cumplimiento en alguna entidad, en alguna empresa, en la sociedad, y se volvió muy de moda la frase de los orgullosos: usted no sabe quién soy yo. Quiere que le diga quién es usted y quién soy yo. Un miserable pecador que necesita de la gracia redentora de Cristo. Eso somos. El orgulloso se hiere cuando no lo saludan. Y el orgulloso también, por otra parte, no saluda. Así, mi querido hermano, que deje de estar reclamando porque lo saludaron o no lo saludaron. Usted y yo no sabemos qué hay en el corazón de ese hermano que no saludó, no sabemos qué está viviendo, o pasamos desapercibidos, o realmente no nos vio. Nosotros no vivimos de eso, no vivimos de saludo. Y tomes entonces el atrevimiento de ir más allá y busque a ese hermano, salúdelo entonces, pero no estemos llamando siempre la atención, esperando ser vistos. Hay tanto orgullo en el que no saluda como hay orgullo en el que se hiere porque no lo saludaron. Ambos necesitan trabajar sobre el pecado del orgullo. Cuando al orgulloso se le pide cumplir una norma, repito, se incomoda. En los lugares públicos, en las unidades residenciales, recuerden cuántos conflictos trajo cuando alguien nos pedía que nos colocáramos el tapabocas.
cuando era una norma general, una norma de carácter de salud mundial, y la gente estaba peleando por estupideces como estas. Dios, ayúdanos a mirar lo que realmente somos. Somos pecadores redimidos por su gracia, y otros son pecadores que necesitan con urgencia de esa gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios permita tener el verdadero evangelio. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Es aquel que exalta a Dios por encima de todo y humilla al hombre para que el hombre reconozca su pecado y se vuelva a Dios. Por si queda alguna duda de quiénes somos, escuche lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 28 al 29, dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte, hermano, a fin de que nadie se vanaglorie, a fin de que nadie esté autoexaltándose en la presencia de Dios. Nadie. Entonces, ¿qué somos? Somos lo vil del mundo que Dios ha escogido, y que todo lo que podemos hacer y alcanzar es solamente por su gracia. Al hermano que es cristiano, que está aquí o que me va a escuchar en el audio, que está dotado de orgullo, pídale a Dios que le ayude a derribar semejante pecado de orgullo que es contrario a todo el dogma cristiano. Que Dios ayude a derribar y destruir, a mortificar cada día no solo el pecado de orgullo, sino todo pecado, todo remanente de pecado que reside en nosotros, combatiéndolo. Como decía uno de los pastores en estos días en su predicación, aunque ya no somos esclavos del pecado, pero sí somos su enemigo y tenemos que combatirlo todos los días. No hay tal cosa como ser creyente y ser orgulloso y soberbio. Dios se apiade de todos los que decimos ser cristianos y tenemos panoramas y tenemos manifestaciones de orgullo. Y a mi amigo que por circunstancias personales, circunstancias que todavía no le han permitido acercarse a Cristo, permíteme decirte con todo el amor del mundo, amigo, que por tu orgullo no has querido venir a Cristo, porque no quieres aceptar que solo Él te puede salvar, porque no quieres aceptar que solamente Él es grande y todopoderoso, porque no quieres aceptar que Él es digno únicamente de gloria y honra. Es Él, es Cristo. No me mires ni me escuches con odio ni con severidad, tampoco te estoy tratando con severidad. Advertirle a un hombre que necesita de Cristo y que si no lo hace su destino será trágico, es el más puro de los amores. Es por amor que los cristianos predicamos a Cristo a cada pecador, siendo nosotros también pecadores. Como decía frecuentemente el pastor bautista Adrián Rogers, un cristiano no es más que un mendigo que le dice a otro mendigo dónde hallar pan. Ven a Cristo, sométete a su voluntad, a su palabra. Sin Él nada somos y nada podemos lograr. Recuerda que el que resiste a los soberbios, o más bien los soberbios, estamos resistiendo a Dios, y que Dios los resiste contundentemente, y que nadie en esta tierra ni ha existido ni existirá podrá tener el valor, ni los argumentos, ni el armamento para resistir al Dios Todopoderoso. El Dios que con un solo soplo, con un solo de sus pensamientos puede destruir toda nuestra humanidad. Nadie resiste
a Dios. Por el contrario, Dios resiste a los soberbios y a los pecadores. Acepta, querido amigo, que Él venció la muerte, venció al pecado en la cruz del Calvario y que necesitas ser salvo por Él. Acepta que Él es el único que nos puede salvar. Su misericordia está extendida. No podría decirte hasta cuándo, pero está extendida. Su gracia es inescrutable. No podemos conocerla ni en su ancho, ni en su profundo, ni en su longitud. Ven a Cristo arrepentido. Ven a Cristo para que así el día del juicio Él sea tu Salvador y no tu juez. El mayor pecado del hombre es rechazar a Cristo. ¿Y por qué lo rechazamos o lo rechazábamos? Por el maldito orgullo. Como decía John Charles Wright, en una ocasión dijo: el pecado de orgullo llevó y llevará los residentes al infierno. Por el orgullo Satanás se rebeló, recibiendo así su sentencia irrevocable. Por el orgullo muchos no han querido venir a los pies de Cristo, presumiendo que somos autosuficientes. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, que Dios se apiade no solo de los que ya caminamos con Él, sino de los que todavía no caminan con Él. Él está a la puerta y llama. Vamos a terminar en oración y luego escuchamos un himno para terminar esta reunión.